Sabes exactamente qué tienes que hacer y no lo haces. No es pereza, no es falta de motivación y definitivamente no es falta de información. Sabes que tienes que hacer ejercicio, sabes que tienes que cambiar lo que comes, sabes que esa conversación pendiente lleva semanas esperando y aún así el día termina y nada de eso pasó. Hay un nombre para esto. No es un defecto de carácter, es un fallo específico en el circuito cerebral que conecta la intención con el movimiento. Y entender cómo funciona ese fallo cambia completamente lo que hay que hacer para superarlo. Dentro del cerebro existe una región llamada corteza prefrontal. Es la parte que planifica, que razona, que sabe que el ejercicio es bueno para ti. Cuando decides que mañana empiezas, esa decisión la toma la corteza prefrontal. El problema es que la corteza prefrontal no mueve el cuerpo directamente. Para que una intención se convierta en acción física, la señal tiene que pasar por los ganglios basales, y ahí es donde se rompe todo. Los ganglios basales son la puerta entre lo que decides y lo que haces. Funcionan por patrones. Si un comportamiento se ha repetido muchas veces, los ganglios basales lo ejecutan sin esfuerzo. Pero si es un comportamiento nuevo, o uno que lleva mucho tiempo sin usarse, los ganglios basales no tienen ese patrón grabado. La señal llega y no encuentra por dónde salir. La intención se queda en el cerebro. El cuerpo no se mueve. Eso no es debilidad, es biología. Y hay algo más que casi nadie menciona. El estrés sostenido. El tipo que acumulas cuando tienes demasiadas responsabilidades y poco tiempo para ti. Reduce físicamente las conexiones entre la corteza prefrontal y los ganglios basales. Medible en resonancia magnética. Lo que eso significa en la práctica es que cuanto más presionado estás, más difícil le resulta a tu cerebro convertir una decisión en acción. No porque quieras menos, sino porque el puente entre querer y hacer se vuelve más angosto. Aquí es donde la mayoría comete el error más caro. Intentan resolver un problema de circuito con más motivación. Se convencen de que esta vez es diferente, que ahora sí tienen las razones suficientes, que la disciplina va a alcanzar. Y puede que funcione 2 días, 3, pero la fuerza de voluntad consume glucosa, se agota, y cuando se agota, el cerebro vuelve al automático, al patrón que ya conoce, al hábito viejo que no necesita esfuerzo. Más motivación no repara el circuito, solo lo fuerza temporalmente. Lo que sí funciona es entrar por otro camino. Los ganglios basales responden a microrecompensas inmediatas, no a beneficios futuros. La corteza prefrontal puede proyectarse al futuro. Los ganglios basales no. Viven en el presente. Si el comportamiento nuevo no tiene una recompensa que el cerebro pueda sentir ahora, los ganglios basales no tienen razón para ejecutarlo. Esto tiene una aplicación concreta. Cuando quieras activar un comportamiento nuevo, conecta algo que el cerebro ya asocia con recompensa inmediata, no con el resultado final en 6 meses, con algo que pase en los próximos segundos. Investigadores de la Universidad de Michigan documentaron que añadir una microrecompensa sensorial, algo tan simple como una música específica, una taza de café o incluso un movimiento físico breve antes de la tarea, reduce la resistencia de los ganglios basales de forma medible. El cerebro empieza a asociar el comportamiento nuevo con algo que ya le gusta, y esa asociación, repetida suficientes veces, empieza a grabar el patrón. Antes de continuar, si esto te está dando una perspectiva diferente sobre por qué te cuesta arrancar, apóyalo con un like y compártelo con alguien que también lleve tiempo atascado. Eso permite que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. El segundo problema es más sutil. Cuando alguien lleva tiempo sin actuar sobre algo importante, el cerebro no solo tiene el problema original, también tiene una capa encima, la historia que se ha contado sobre ese problema, que no tiene fuerza de voluntad, que ya es tarde, que es diferente a los que sí pueden. Esa narrativa activa la amígdala, la región del cerebro que gestiona el miedo y la amenaza. Y cuando la amígdala está activa, los recursos cognitivos se desvían hacia la gestión de esa amenaza. Hay menos energía disponible para la acción. El bloqueo se vuelve más profundo. La salida no es convencerse de que todo va a salir bien, es reducir el tamaño de la acción hasta que deje de activar esa respuesta de amenaza. Estudios de neuroimagen en adultos entre 45 y 65 años muestran que las acciones de menos de 2 minutos
No activan la misma resistencia neurológica que las tareas largas. El cerebro no las clasifica como amenaza, las deja pasar. Y hay algo más que estos estudios revelan que cambia completamente la forma de entender el problema. Cuando una persona lleva semanas o meses postergando algo, el cerebro no solo registra la ausencia de acción, registra cada intento fallido como una confirmación. Cada vez que dijiste mañana y mañana no llegó, ese circuito se reforzó. No el circuito de la acción, el circuito de la evitación. Los ganglios basales aprenden igual de bien a no hacer algo que a hacerlo. Y eso significa que el bloqueo no es estático. Crece con cada día que pasa sin interrumpirlo. Esto no es para generar culpa, es para entender exactamente qué hay que romper. Lo que interrumpe ese circuito de evitación no es un esfuerzo grande, es una acción pequeña ejecutada en el momento en que normalmente no harías nada. Porque esa acción pequeña le dice al cerebro algo que ninguna intención puede decirle, que esta vez fue diferente, y esa señal, repetida suficientes veces, empieza a reescribir el patrón. Una acción de 90 segundos ejecutada hoy graba más circuito que una acción de 1 hora planificada para el lunes, no porque sea más intensa, sino porque ocurre. El tercer elemento es el que más subestima la gente. El ensayo mental activa los mismos circuitos motores que la práctica física. Investigadores de Harvard compararon 2 grupos aprendiendo una secuencia de piano. Uno practicó físicamente, el otro solo la imaginó, con el mismo tiempo y la misma concentración. Al terminar, los cambios estructurales en la corteza motora de ambos grupos fueron casi idénticos. El cerebro no distingue bien entre hacer algo y visualizarlo con detalle. 2 minutos antes de intentar el comportamiento que quieres instalar, cierra los ojos e imagínalo completo. No el resultado final, el acto específico. ¿A qué hora? ¿Cómo empieza? ¿Qué pasa en los primeros 30 segundos? Esa simulación le da a los ganglios basales un borrador del patrón que van a ejecutar. La resistencia baja. Estas 3 cosas juntas. Microrrecompensa inmediata. Acción de menos de 2 minutos. Y ensayo mental previo. No son trucos de productividad. Son la forma de hablarle directamente al sistema que decide si el cuerpo se mueve o no. El problema nunca fue la información. Siempre fue el circuito. Esta semana elige una sola cosa que llevas tiempo sabiendo que tienes que hacer y no has hecho. 1, no 3. No mejorar mi vida. Una acción específica de menos de 2 minutos. Diseña una microrrecompensa que puedas sentir antes de hacerla. Y la noche anterior, imagínala con detalle durante 90 segundos. Escribe en los comentarios qué elegiste. Comprometerte con algo concreto frente a otras personas activa en el cerebro los mismos circuitos de responsabilidad que hacen que los acuerdos se cumplan. No es motivación, es neurología. El circuito se puede reprogramar. La ciencia no deja dudas sobre eso. Lo que cambia todo es empezar con el método correcto.